Bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema de la distancia de un punto a una recta. Para eso vamos a considerar una recta en un plano cartesiano. En el plano aquí tenemos el eje X, el eje Y vamos a considerar una recta cualquiera. Esta recta, recordemos que su ecuación general pues tiene la forma AX más BY más C igual a 0. Esa es la forma general de la ecuación de la recta. Y vamos a considerar un punto que esté en cualquier parte en este plano. Le vamos a llamar a ese punto 1, que va a tener coordenadas x1, y1. Pues bien, la distancia desde este punto a la recta siempre vamos a considerarla una distancia perpendicular a la recta, es decir, al llegar a la recta, aquí en este punto, al que podemos llamarle P, forma 90 grados, esa distancia forma 90 grados con la recta. Y esa es la distancia que vamos a considerar como distancia de un punto a una recta. Es una distancia perpendicular a la recta. Pues bien, la fórmula para calcular esa distancia es la siguiente. Vamos a decir que la distancia desde P1 hasta P, donde P es este punto, ¿sí? Para que esa distancia forme un ángulo de 90 grados con la recta, esa distancia desde P1 hasta P es igual a el cociente de AX1 más BY1 más C. Todo eso dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Al sustituir estos valores, las coordenadas x1, y1 y los coeficientes a, b y c en esta fórmula, es probable que aquí en el numerador nos dé un valor negativo. Por eso le aplicamos valor absoluto al numerador y así vamos a estar seguros de que el numerador será positivo siempre. Ahora, en el denominador es una raíz cuadrada, entonces aquí hay que considerar siempre el valor positivo que va a resultar de esta raíz cuadrada, para que la distancia que resulte sea una distancia obviamente positiva, como debe ser. Pues bien, esto vamos a aplicarlo a dos ejercicios, a un par de ejercicios, para explicar cómo se aplica esta fórmula para determinar la distancia de un punto a una recta. Vamos a decir que nos piden determinar o calcular la distancia del punto. Vamos a decir que este punto tiene coordenadas 0,6, del punto 0,6 a la recta y que nos den la ecuación de la recta, que sería x menos 2y más 3 igual a 0. Ahí está. Esa es la ecuación de la recta y ese es el punto de donde vamos a calcular la distancia a esta recta. Pues bien, ya nos proporcionan aquí directamente, me dicen, estas son las coordenadas del punto, por lo tanto, esas coordenadas son x1, y1. Y me dan la ecuación de la recta, por lo tanto, sé bien que a va a ser igual a 1, que es el coeficiente de la x. Luego también sé que b es igual a menos 2, que es el coeficiente de y. Y también sé que c es igual a 3, el coeficiente independiente. Entonces, vamos a sustituir esos datos en la fórmula. La distancia del punto P1 al punto P, es decir, de un punto a una recta, es igual a, en esta fórmula, A por X1. A vale 1, entonces vamos a dejarlo indicado así, 1 por, ¿sí? Por la X1, que es la coordenada X del punto, o sea, 0, más B
Y1, B vale menos 2. Menos 2 por Y1 que vale 6. Más C que vale 3. Ahí está. Eso va en el numerador y recuerden que a eso le vamos a aplicar valor absoluto por si da un valor negativo. Y en el denominador es la raíz cuadrada de A al cuadrado y la A vale, dijimos que vale 1. 1 al cuadrado más la, B al cuadrado. Y B dijimos que vale menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado. Bien, esto vamos a seguir resolviendo de este lado. En el numerador, 1 por 1, pues esto es 0. Menos 2 por 6, eso me da menos 12. Menos 12 más 3. Bien. Y en el denominador nos va a quedar raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 1. Más menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, 4 positivo. En el numerador, recordemos que aquí es valor absoluto en el numerador. Y en el numerador nos sigue quedando ahora menos 12 más 3, esto es menos 9. A eso le vamos a aplicar valor absoluto, va a ser necesario porque está saliendo un valor negativo. Y en el denominador tenemos raíz cuadrada de 5. Al aplicarle valor absoluto, tengo que esto es 9 entre raíz de 5. Esta es la distancia exacta entre ese punto 0,6 y esta recta. Sin embargo, para darnos una idea de que ese valor, bueno, de lo que es ese valor, porque 9 entre raíz de 5, pues para muchos no significa gran cosa. Pero resolviendo esa división, 9 entre la raíz de 5, eso nos da un resultado de 4.06. 4.02, perdón. Esto, aunque es una aproximación, pues nos dice más. 4.02 que este 9 entre raíz de 5. Lo que vamos a hacer ahora, únicamente, es hacer la gráfica, realizar la gráfica de esta ecuación. Voy a borrar un poquito aquí. Ya tengo la distancia. Ya sé que el punto que me proporcionaron es el 0,6 y la ecuación era x menos 2y más 3 igual a 0. Vamos a graficar esto. Para graficar el punto, pues es algo muy simple. Pero la recta, para graficar la recta, lo que vamos a hacer es encontrar dos puntos por donde pasa, simplemente. Fácilmente, lo más fácil de encontrar son las intersecciones con los ejes. Primero digo, cuando x es igual a 0, voy a encontrar la intersección con el eje y. Hago x igual a 0 y me va a quedar menos 2y más 3 igual a 0. Y entonces menos 2y es igual a menos 3. Por lo tanto, y es igual, vamos a quitar esta distancia, que ya sabemos que esa distancia del punto P1 al punto P nos dio 4.02, esa aproximación. Y entonces aquí y es igual a menos 3 medios. Entre menos 2, perdón. Este 2 está multiplicando, lo paso dividiendo con todo y signo. Y entonces y es igual a 3 medios positivos. O sea que esto es igual a 1.5, ¿ok? Por lo tanto, hay un punto de intersección con el eje Y aquí en 1.5, que serían, vamos a decir, aquí está el 1, 2, 3, 4, ¿sí? Para graficarlo rápidamente, aquí está el punto de intersección con el eje Y. Ahora, con el eje X, ¿qué hago? Con el eje X, pues ahora voy a hacer Y igual a 0. Digo, cuando y es igual a 0, ¿qué pasa con la ecuación? Pues me queda x más 3 igual a 0. Y entonces x es igual a menos 3. Rápidamente encuentro que la intersección con el eje x está en x igual a 3. Y entonces la recta resulta algo así. ¿Sí? Esa sería más o menos la gráfica. Y el punto 0,6 pues está... Aquí está 4, 5, 6. El punto está por aquí. Aquí está el punto
0,6. Por lo tanto, esta distancia viene siendo algo así. Esta distancia que hay desde aquí hasta acá, estos son aproximadamente los 4.02 aproximadamente. Esa es la distancia que andamos calculando. Aquí se forman 90 grados. ¿Sí? Se deben de formar 90 grados con la recta, entre la recta y la distancia de ese punto a la recta. Bien, vamos a hacer un ejercicio más. También donde nos piden determinar, calcular la distancia. Determina la distancia del punto P con coordenadas 1,1 a la recta que pasa por los puntos, y aquí me dan dos puntos por donde pasa. El primer punto vamos a decir que es el 3,4 y el otro punto, al que le vamos a llamar B aquí, 5,8. Bien, me dan un punto y me dan dos puntos por donde pasa esa recta. No me dan la ecuación de la recta como en el ejercicio anterior, pero me dan dos puntos por donde pasa. Entonces puedo determinar su ecuación a partir de esos dos puntos. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que voy a aplicar la ecuación de la recta en su forma conocidos dos puntos. ¿Cómo es esa ecuación? Y menos Y1 igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 multiplicado por X menos X1. Donde estas coordenadas X1, Y1, X2, Y2 son las coordenadas de los dos puntos por donde pasa esa recta. Vamos a asignarle de manera arbitraria al punto A, le vamos a asignar coordenadas X1, Y1 y al punto B coordenadas X2, Y2. Eso lo sustituimos en la ecuación, en la forma conocidos dos puntos. Me va a quedar Y menos Y1. Y1 vale 4, igual a este cociente Y2, que es 8, menos Y1, 4, entre X2, 5, menos X1, 3. Todo esto multiplicado por X menos X1, y X1 vale 3. Desarrollando esto que está aquí en este cociente, me quedaría 4, Y menos 4 igual a 8 menos 4, 4. 5 menos 3, 2. Todo eso multiplicado por X menos 3. Luego me queda Y menos 4 igual a 4 entre 2, 2, que multiplica a X menos 3. Desarrollando este producto, me va a quedar Y menos 4 igual a 2X menos 6. ¿Sí? 2 por X, 2X. 2 por menos 3, menos 6. Y haciendo esto, para que tenga la forma de la ecuación general, que es lo que me interesa ahorita, voy a pasar esta Y y este menos 4 los voy a pasar al otro lado, con signo contrario. Serían 2X menos 6 que tengo del lado derecho. Y a eso le voy a restar y también le voy a sumar 4. Todo eso igual a 0. Simplificando términos semejantes y reordenando, me va a quedar 2X menos y luego menos 6 más 4, esto es menos 2, igual a 0. Esta es la ecuación de esta recta en su forma general, de donde se puede observar que A es igual a 2, B es igual a menos 1 y C es igual a menos 2. Entonces vamos a sustituir esos valores, esos datos, en la fórmula para determinar la distancia entre dos puntos, ¿sí? Donde ahora este punto tiene coordenadas X1, Y1. Y los datos A, B y C de la ecuación general pues son estos que obtuvimos. Por lo tanto, la distancia del punto P1 al punto P que está sobre la recta
para que esa distancia sea perpendicular, va a ser igual a por x1. A vale 2. Entonces esto es 2 por x1 que vale 1. ¿Sí? Más b, y1. B vale menos 1. Menos 1 por 1, que es lo que vale y1. Más c. Y c vale menos 2. A todo eso le vamos a aplicar valor absoluto en el numerador. ¿Sí? Bien, y en el denominador es raíz cuadrada de a al cuadrado, a vale 2, 2 al cuadrado, más b al cuadrado, que son menos 1 al cuadrado. ¿Sí? B al cuadrado, b vale menos 1. Entonces, en el numerador me va a quedar, bueno, la distancia del punto P1 al punto P va a ser igual a, en el numerador, 2 por 1, 2. Más por menos, menos por más, menos. 1 por 1, 1. Y luego más por menos, menos 2. A eso le vamos a aplicar valor absoluto. Y en el denominador me queda raíz de 2 al cuadrado, 4. Más menos 1 al cuadrado, 1. Que es menos 1 por menos 1. Y entonces en el numerador me va a quedar valor absoluto de, 2 menos 2. 2 menos 2 es 0 y me va a quedar menos 1 solamente. Menos 1, a eso le vamos a aplicar valor absoluto. Y en el denominador me queda raíz de 5. Finalmente, esta distancia me va a quedar igual a 1 entre la raíz de 5. Entonces, 1 entre raíz de 5, pues lo hacemos en la calculadora para aproximarnos. 1 entre raíz de 5 nos da 0.447. Esta distancia del punto P1 al punto P es aproximadamente 0.447. Vamos a ponerle 45, redondeando un poco.